La conexión entre ayuno, cáncer y enfermedades crónicas que casi nadie explica con claridad. La verdad que casi nadie te cuenta. Cómo el ayuno puede reducir presión arterial, resistencia a la insulina e inflamación mientras reinicia tu metabolismo, tu microbiota y tu mente. Nos han enseñado a buscar salud en frascos y recetas rápidas. Pero hay una herramienta tan antigua como la humanidad que, usada con criterio, puede cambiar marcadores que hoy nos asustan: presión arterial, azúcar en sangre, inflamación, grasa visceral, dolor y fatiga. Esa herramienta es el ayuno. No una moda, no un castigo, no una promesa vacía. Un proceso biológico al que estamos diseñados para adaptarnos. El Dr. Alan Goldamer lleva décadas observando, midiendo y publicando lo que sucede cuando el ayuno se usa de forma médica y responsable. Esta es la explicación directa y humana de lo que vio en miles de pacientes, de lo que aprendió y de lo que conviene hacer con cabeza fría. Respira hondo. Imagina que, por primera vez en años, despiertas con la mente clara, sin ese peso constante en el abdomen, sin esa dependencia diaria de pastillas que calman síntomas, pero no cambian causas. Imagina que tu cuerpo recuerda lo que siempre supo hacer: curarse, regularse, resetearse. No hablamos de una promesa milagrosa, hablamos de una herramienta ancestral que la ciencia moderna vuelve a estudiar con seriedad. Hablamos del ayuno. No del dogma, no del atajo, no de una moda que dura un verano, sino del proceso biológico por el cual tu organismo cambia de combustible, elimina residuos, moviliza grasa visceral, reduce la inflamación crónica y, en condiciones correctas, mejora marcadores claves como la presión arterial, la resistencia a la insulina, el perfil lipídico y la claridad mental. Este es un viaje directo, sin adornos, hacia lo que sí sabemos, lo que estamos aprendiendo y lo que conviene matizar. Es un mensaje para personas reales, con trabajos, familia, miedos y esperanza. Para ti. Lo que escucharás a continuación no sustituye consejo médico. Si consideras realizar un ayuno prolongado, especialmente ayuno con agua, necesitas evaluación profesional, supervisión y un plan de realimentación seguro. Hay riesgos si se hace mal. Hay beneficios potenciales cuando se hace bien. Nuestro objetivo es informarte con claridad, emocionarte con historias reales y devolverte el control con pasos concretos y responsables. El mundo que nos desenfoca y la señal que estábamos perdiendo. Vivimos rodeados de estímulos que empujan a comer más y peor. Sal, aceite y azúcar se infiltran en productos ultraprocesados que excitan el paladar, desajustan la saciedad y elevan, día tras día, el termostato de la inflamación. El resultado no es solo aumento de peso. Es más grasa visceral, esa capa silenciosa y peligrosa que rodea los órganos, fabrica moléculas inflamatorias y se asocia con hipertensión, diabetes tipo 2, hígado graso y mayor riesgo cardiometabólico. El ayuno, bien utilizado, no es una penitencia, es un corte lúcido en ese ruido, un descanso metabólico que permite a tu fisiología retomar el timón. ¿Qué está pasando en el cuerpo cuando ayunamos? Durante las primeras horas sin comida, el cuerpo utiliza el glucógeno. Al agotarse, la energía cambia de fuente. La grasa se convierte en cuerpos cetónicos que alimentan al cerebro con estabilidad, y ese combustible, en muchos pacientes, se asocia con mejor enfoque y ánimo más calmado. El beta-hidroxibutirato, ese cetón principal, se relaciona con más BDNF, un factor que protege neuronas del daño oxidativo. En paralelo crece la autofagia, una limpieza interna que retira células envejecidas y desechos. No es una hazaña heroica, es una adaptación humana que quizá olvidamos, pero sigue ahí. ¿Qué es ayunar de verdad y qué no lo es? Ayunar no es saltarse una comida y compensar con antojos ultraprocesados. Ayunar no es hacer un maratón sin desayunar. Ayunar
En su forma terapéutica más profunda, es la abstinencia de calorías en un contexto de descanso, hidratación y monitorización. Hay distintos niveles. Está el ayuno intermitente cotidiano, como cerrar la cocina 3 horas antes de dormir y completar al menos 12 horas sin comer. Está la ventana de alimentación de 8 horas en personas que lo toleran bien y buscan quemar grasa con mayor facilidad. Y está el ayuno con agua, una intervención clínica que solo debe hacerse bajo supervisión, por periodos definidos y con una realimentación meticulosa. Cada herramienta tiene sus indicaciones, límites y matices. El cambio de combustible que te hace sentir diferente. Durante las primeras 24 horas sin comer, el cuerpo consume glucógeno, el azúcar almacenado en músculos e hígado. Agotada esa reserva, ocurre un cambio asombroso y perfectamente humano. Entras en cetosis. Tu hígado convierte grasa en cuerpos cetónicos, especialmente beta-hidroxibutirato, que nutre al cerebro con estabilidad y en muchas personas trae una sensación de foco y serenidad. Se reduce la montaña rusa de azúcar e insulina, y con ello la niebla mental ligada a picos y caídas glucémicas. No es magia, es bioquímica básica a tu favor. Autofagia, la limpieza interna que llevamos dentro. Ayunar estimula vías celulares de reciclaje conocidas como autofagia. Es el mantenimiento interno que retira componentes dañados, limpia residuos y mantiene la maquinaria en condiciones. Esa higiene microscópica importa porque reduce el estrés oxidativo y puede proteger tejidos sensibles como el sistema nervioso. Cuando la nutrición posterior es la adecuada, este ciclo de limpia y reconstruye deja huellas positivas que se sienten en la energía, la piel, el tránsito intestinal y el ánimo. ¿Qué significa ayunar bien y por qué el reposo importa? El ayuno terapéutico no se combina con entrenamientos extenuantes. Descansar permite que el cuerpo use grasa como combustible sin degradar masa muscular en exceso. Cuando alguien intenta mantener su rutina intensa durante un ayuno prolongado, pierde más tejido magro, no más grasa. Por eso los programas médicos controlan signos vitales, hidratación y electrolitos, y diseñan salidas lentas con jugos naturales, frutas y verduras antes de volver a alimentos más concentrados. La realimentación acelerada puede ser peligrosa. La realimentación prudente es parte de la terapia. Grasa visceral. ¿Por qué importa perderla antes que nada? No toda grasa pesa lo mismo en tu salud. La subcutánea molesta por estética, la visceral enferma. El ayuno, en protocolos bien diseñados, moviliza con preferencia esa grasa interna. Disminuye la fuente de inflamación que agrava la resistencia a la insulina, eleva la presión y tensiona tu hígado. Cuando esa fábrica silenciosa se apaga, bajan los marcadores de riesgo, la cintura se reduce de manera significativa y tu metabolismo se vuelve más dócil a la comida real. Perder peso no es el fin. Reordenar la composición corporal sí lo es. ¿Por qué la grasa visceral es el enemigo silencioso? No toda la grasa se porta igual. La visceral, esa que se acumula en el abdomen y alrededor de órganos, actúa como un tejido activo que produce sustancias inflamatorias. Esa inflamación crónica se mezcla con hipertensión, resistencia a la insulina, hígado graso y mayor riesgo cardiometabólico. En protocolos supervisados, el ayuno moviliza con preferencia esa grasa visceral. Por eso, más allá del número en la balanza, lo que cambia es la calidad del interior. Presión arterial y resistencia a la insulina. Los números que empiezan a cambiar. En entornos clínicos, el ayuno con agua y la transición posterior hacia una dieta basada en plantas, sin azúcares añadidos, sin aceites y con sodio moderado, han mostrado descensos notables de la presión sistólica y diastólica en personas con hipertensión. En paralelo, el descanso metabólico mejora la sensibilidad a la insulina, es el lenguaje que permite a la glucosa entrar en las células sin excesos ni picos.
No existe pastilla que por sí sola devuelva esa sensibilidad de forma sostenida. Los hábitos, en casos seleccionados, el ayuno, si pueden. Hipertensión, resistencia a la insulina y el efecto del ayuno. En personas con presión alta, el descanso metabólico del ayuno, seguido de una realimentación basada en plantas, baja en sodio y sin azúcares ni aceites, puede reducir de forma significativa las cifras tensionales, hasta el punto de permitir ajustar o retirar medicación bajo supervisión. La resistencia a la insulina también mejora, porque el cuerpo vuelve a escuchar su propia señal. No hay una pastilla que, por sí sola, recree ese restablecimiento. Lo hacen las decisiones diarias, en casos concretos, un ayuno bien hecho. Microbiota intestinal. Reiniciar para volver a poblar. Tu intestino es un ecosistema. Con ayuno, baja transitoriamente la carga bacteriana y, al reintroducir alimentos ricos en fibra, polifenoles y almidones resistentes, vuelven a florecer especies que producen butirato y otras sustancias que calman la inflamación, sellan la barrera intestinal y dialogan con tu sistema inmune. De ahí que algunos trastornos funcionales del intestino, y hasta síntomas de ansiedad y ánimo bajo, mejoren cuando se combina ayuno, realimentación inteligente y una rutina de sueño y movimiento consistente. Microbiota, ánimo y mentalidad después del ayuno. En un ayuno con agua disminuye de forma transitoria la carga microbiana intestinal. La reintroducción de fibra, verduras, frutas y almidones integrales repuebla el intestino con bacterias que producen compuestos antiinflamatorios y fortalecen la barrera intestinal. Muchos pacientes describen mejor tránsito, menos dolor, menos ansiedad y mayor claridad. No es solo fisiología. Superar un periodo de ayuno derrumba el miedo irracional a pasar unas horas sin comer. Cambia la relación con el hambre y con los antojos. La disciplina se vuelve más accesible. El cerebro también siente el cambio. Beta-hidroxibutirato, BDNF, estabilidad glucémica, menos oscilaciones de insulina. Son palabras técnicas que se traducen en cosas simples: más claridad para pensar, más resiliencia frente al estrés cotidiano, menos antojos que sabotean. No es una bandera para vivir siempre en cetosis. Es el reconocimiento de que alternar periodos de ayuno y alimentación densa en nutrientes puede resetear el sistema de recompensa, devolver sensibilidad al gusto y hacer que una fruta bien madura vuelva a saber dulce, y un vegetal al vapor vuelva a ser suficiente. Mujeres, hormonas y condiciones como el síndrome de ovario poliquístico. Los cambios en microbiota y función hepática que acompañan un buen programa de ayuno y realimentación pueden influir en el metabolismo de estrógenos. Se han observado mejoras en síntomas como dismenorrea o sangrados abundantes, en casos de ovario poliquístico, regularizaciones del ciclo, especialmente cuando el ayuno se integra con una dieta basada en plantas, baja en azúcares libres y ultraprocesados. No es una garantía universal. Es una posibilidad que debe ser evaluada caso a caso. La parte más difícil no es ayunar, es lo que viene después. Una persona puede completar un ayuno impecable y arruinarlo con una realimentación caótica. La salida importa. Primero líquidos naturales y fáciles de digerir. Luego frutas y verduras frescas. Después almidones integrales, legumbres y, por último, alimentos más densos. La meta no es volver a lo de antes, es construir una alimentación que te haga independiente de antojos fabricados. Una dieta basada en plantas, completa, sin azúcares añadidos ni aceites, con sodio moderado y altamente saciante, es un terreno fértil para sostener lo ganado. El cuerpo no necesita estímulos extremos, necesita consistencia. Historias clínicas y prudencia. Existen reportes de casos llamativos, como remisiones de linfoma documentadas tras programas de ayuno y cambios de estilo de vida intensivos. Estos relatos inspiran y abren preguntas, pero no se venden como cura.
La palabra cura en medicina exige un estándar muy alto. Lo honesto es decir que hay casos documentados, hipótesis plausibles y la necesidad de más investigación. Y que el pilar que se repite siempre es el mismo: comer comida real, dormir suficiente, moverse con regularidad y, cuando se indica, ayunar con sentido y supervisión. Personas distintas. Mismo principio. Si estás sano, el ayuno no es un castigo, es un recordatorio. 12 horas diarias de descanso digestivo, una semana de ayuno suave al año y comida sin pantallas ni prisas recalibran paladar, horario y prioridades. Si arrastras sobrepeso, inflamación y cansancio, una ventana de alimentación estable, un plan limpio de comida real, y si lo indica un profesional, un periodo de ayuno supervisado, pueden adelantarte meses en el camino. Si convives con diagnósticos complejos, la decisión nunca es improvisada. Se parte de historia clínica, análisis, ajuste de medicación, vigilancia diaria y protocolos de salida. Nada de retos virales, todo de medicina prudente. ¿Por qué a veces no basta con comer un poco menos? Reducir calorías sin cambiar la calidad perpetúa la trampa de la dopamina. La mezcla de sal, aceite y azúcar hace que comas más sin notarlo. El ayuno recalibra el gusto. Una vez limpias el paladar, el brillo de una fruta o la dulzura natural de una zanahoria vuelven a ser suficientes. Ese cambio sensorial te mantiene fuera del ciclo de ansiedad y recompensa rápida. Por eso la salida del ayuno debe anclarte en sabores verdaderos, no en atajos. No todo vale para todos. Hay contraindicaciones. Embarazo, lactancia, trastornos de la conducta alimentaria, ciertas patologías renales, hepáticas o cardíacas, y uso de fármacos que requieren comida para su absorción. Hay señales de alarma: mareos intensos, palpitaciones, edemas, alteraciones electrolíticas, debilidad marcada. Y hay una ética. El ayuno no se prescribe por moda ni ego. Se utiliza para ayudar a restaurar lo que los hábitos han dañado, y después se suelta, para que la vida cotidiana, bien diseñada, haga su trabajo. Riesgos, contraindicaciones y seguridad. Ayunar no es para todos. Embarazo, lactancia, historia de trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades renales o hepáticas avanzadas, medicaciones específicas y ciertas condiciones cardíacas son contraindicaciones. El mareo ortostático, la deshidratación, los desequilibrios electrolíticos y el síndrome de realimentación son riesgos si se improvisa. Por eso, si contemplas un ayuno prolongado, no lo hagas solo. Hazte pruebas, infórmate, busca seguimiento y comprométete con la reeducación alimentaria. Lo responsable no vende humo. Enseña límites. ¿Qué hacer si estás bien, si quieres perder peso o si tienes diagnóstico? Si estás bien, practica todos los días un descanso digestivo de 12 horas y si toleras, usa ventanas de 8 horas algunos días. Come plantas enteras, reduce sal, evita azúcares añadidos y aceites. Si quieres perder peso, no busques una carrera de balanza. Busca perder grasa visceral con paciencia. Para algunos, una fase de ayuno supervisado acelera el proceso. Para otros, bastan meses de constancia con comida real. Si vives con un diagnóstico, la conversación cambia de tono. Se inicia con tu médico, se ajustan fármacos, se vigilan signos y se planifica la salida antes de empezar. El objetivo no es heroísmo, es seguridad. Lo que pasa con la sal, el aceite y el azúcar. Sal, aceite y azúcar son atajos de dopamina. Hacen que comas más antes de sentirte satisfecho. Con ayuno y comida real esa voz baja. La sopa sin sal deja de parecer insípida y un tomate maduro vuelve a ser un golpe de sabor. Romper la trampa del placer no es dejar de disfrutar,
es disfrutar sin caer. La pregunta que importa no es si el ayuno es difícil. Lo difícil es seguir prisioneros de un patrón que enferma y nos hace creer que el cambio es imposible. Lo difícil es aceptar como normal una vida con presión alta, azúcar alta, sueño corto y energía baja. Si algo de lo que escuchas resuena es porque una parte de ti sabe que la salida existe. No se compra, se practica. Si este mensaje removió algo en ti, no lo entierres con distracciones. Regrésalo al cuerpo. Hoy cena temprano. Mañana rompe el ayuno con fruta y hojas verdes. Bebe agua a sorbos. Camina 10 minutos al sol. Apaga pantallas antes de dormir. Si estás considerando un ayuno más profundo, busca a un profesional que sepa acompañarte. No normalices sentirte peor cada año. Normaliza cuidarte. Comparte este video con quien amas y necesita esperanza basada en hábitos. Vuelve a verlo cuando el impulso flaquee. Grábate esta frase en la mente: tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado esperando instrucciones claras. Hoy se las acabas de dar. El ayuno no es la historia de un superhéroe, es la historia de un ser humano que decide quitar ruido para escuchar su fisiología. La recompensa no está solo en un número menor, sino en un cuerpo menos inflamado, una mente más estable y una identidad que ya no negocia con lo que la daña. Si este episodio te movió, date una oportunidad. Cenar más temprano hoy. Desayunar con intención mañana. Compartir este mensaje con alguien que lo necesita. Volver a verlo cuando dudes. Y, si decides dar un paso mayor, que sea con guía, conciencia y con respeto por tu vida. Porque el milagro no es ayunar. El milagro es recuperar la sencilla verdad de que tu cuerpo quiere estar bien y, cuando le das la oportunidad, te lo demuestra.